Vamos a seguir profundizando en este tema. Vamos a tomar contacto con Vicente Silva, analista de mercados de Capitalia. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Vicente, por estos minutos. Lo primero, ¿escuchaste tú la declaración del ministro Marcel? Donde, claro, hay dos factores que se sabía que iban a impactar y ya lo hemos visto en el informe del INE, en los sectores industriales, que era el apagón y que era también el año bisiesto. Sin embargo, el ministro Marcel minimiza el efecto del apagón. ¿Consideras tú que esa apreciación es correcta? Mira, no sé si minimizarlo sería algo que yo haría. Hay que entender que lo que él especifica, que el efecto calendario es muy importante, porque este efecto calendario tiene dentro finalmente de la ecuación contabilizar los días que son festivos, ¿cierto? Y como bien dijo, los días que podría pasar con un año bisiesto. Entonces, este año bisiesto lo que hace finalmente es tener un día menos durante la comparación de febrero del 2025 con febrero del 2024. Entonces está quitando un día de producción completo en lo que estamos viendo en las cifras entregadas, ¿cierto? Entendiendo que la mayor contracción dentro del IMASEC, ¿cierto?, fue el sector minero y el apagón va lo mismo. O sea, tenemos un día de producción completo que finalmente está sumando costos, ¿cierto?, a la obra. Tenemos que costear, ¿cierto?, lo que vendría siendo maquinaria, lo que vendría siendo operadores, que está toda la obra andando y finalmente nos está viendo finalmente los ingresos que hacen esta producción en este día del apagón. Vicente, ¿por qué es tan importante un día menos? ¿Cuánto representa de esta cifra en particular que no haya habido actividad durante un día que no existió durante el 2025? Mira, en términos de porcentaje, un día menos en el mes de febrero es quitarle un 3% de lo que se podría producir dentro del mes. Entonces, algo súper significativo, y hay que entender, yo hablaba de este efecto calendario, porque finalmente también lo que vimos dentro del IMASEC, esto se sostuvo y fue una contracción del 0,1%, porque también se equiparó con el aumento del comercio, ¿cierto?, y del resto de bienes, y entender que en el efecto calendario, si hay feriados, estos ítems, por decirlo, que componen el IMASEC, se ven beneficiados, hay un aumento. Y cuando hablamos de minería o de combustible, son áreas que no descansan, que los feriados no afectan. Entonces, finalmente, un día que no esté contabilizado como lo es el bisiesto, afecta. Claro, es distinto que sea un día feriado porque hay cierta actividad, pero distinto es que no exista ese día y que no exista la actividad, y eso se ve obviamente reflejado en esta cifra. Ahora, este porcentaje negativo, Vicente, ¿prende las alarmas o más bien es algo excepcional por estos dos factores, pensando en la proyección que hay de crecimiento en torno a algo más del 2% para este año? No, tenemos que entender muy bien, como dices tú, qué buena pregunta, es algo no alarmante. O sea, estamos viendo una contracción bien pequeña y acorde a los últimos pronósticos, que eran entre una corrección del 0,3% al 0,1%. Entonces, no es algo muy alarmante. Perfecto. Ahora, Vicente, sin embargo, hay algunas actividades que, claro, logran compensar, pero caídas en el comercio, 3% de crecimiento lejano al 8 y tanto que hubo en meses anteriores. Podemos pensar ya que en un mes normal, que puede ser marzo del próximo año, donde va a haber, claro, algún crecimiento más por la demanda, pero ya vamos a tener porcentajes más estables dentro del comportamiento de la actividad en general. Claro, igual hay que entender también que esto del comercio y también los servicios que se vieron beneficiados o que tuvieron un mayor aumento en el IMASEC tienen que ver con la temporada en la que nos encontramos. O sea, enero y febrero son meses que la mayoría de la población está de vacaciones, por ende hay un mayor consumo de este tipo de servicios o también del comercio. Hay una caída y un factor en la minería que no deja de impactar acá. ¿Qué es lo que podemos decir de eso? Mira, esta contracción en la minería tiene que ver totalmente con una disminución en la producción, que era lo que estaba previsto y que se ha visto finalmente también un poco ahora editado, por decirlo de alguna manera, con los temas arancelarios.
Eso tiene que ver, tú piensas que tiene que ver la caída de la producción minera con lo que pueda pasar en Estados Unidos y las políticas arancelarias de Donald Trump? No, mira, lo que pasa es que el tema de las políticas arancelarias lo que está haciendo es mover la existencia, entonces no hay una mayor demanda y lo que se tenía estipulado para este periodo en cuanto a la extracción de cobre era una contracción en el sector minero. Pero lo que voy yo es que ahora, mañana vamos a tener, ¿cierto?, el famoso Día de la Liberación bautizado por Donald Trump, donde vamos a ver estas políticas arancelarias que en el futuro, si es que llegan a implementarse, podrían cambiar, ¿cierto?, estos números del sector minero. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo ha sido el comportamiento de los mercados internacionales ayer, hoy día, a la espera de estos anuncios? Muy buena pregunta. Hemos tenido mucha volatilidad en los mercados, se encuentran desde que empezó este tema de los aranceles, con caídas ya, por ejemplo, el S&P, que representa, ¿cierto?, la bolsa de Estados Unidos, ha tenido una corrección del 10%, que no es menor, y esto finalmente habla de la incertidumbre que hay en los mercados y a nivel global. O sea, hay que entender que finalmente estos aranceles lo que hacen es que los productos que son importados a Estados Unidos procedentes de otro país, ¿cierto?, de origen, tienen un impuesto, un mayor valor, y eso se ve, hay un índice que se llama índice de precio del productor, que lo que hace es finalmente entregarnos el dato y ponernos en los zapatos del productor y entender que sus insumos se han elevado, el costo. Y este costo se traspasa a los consumidores, ¿cierto? Y hace que aumente la inflación. Entonces, un aumento de la inflación es lo que finalmente tiene al mercado alarmado, ¿cierto? Y lo que hace este aumento de la inflación, lo que hace un Estado para poder combatirlo, es aumentar las tasas. Entonces, un aumento de tasas finalmente hace que el costo de financiamiento para las empresas, ¿cierto?, que cotizan en bolsa sea más caro, lo cual también hace que se vea, que repercute, ¿cierto?, en los ingresos proyectados, porque sus costos serán más altos y también el consumidor final no está incentivado a gastar y a consumir los productos, ¿cierto?, de estas empresas. Ahora, Vicente, ha generado una serie de desórdenes, entre comillas, o conductas que no estaban esperadas, este anuncio y en general las políticas arancelarias de Donald Trump. Lo vemos en el cobre, afortunadamente, porque esta posibilidad de aranceles extra ha hecho que los países se sobreestoqueen o que guarden cobre en términos simples, y eso produce una mayor demanda y un mayor precio que es conveniente para nosotros. Pero también hemos estado viendo en los últimos días un aumento en Estados Unidos de la venta de automóviles, el que se ha disparado a propósito de lo que puede significar también un costo más alto. Ese costo más alto, por ejemplo, en los automóviles en Estados Unidos, ¿puede llegar hasta Chile? Sí, lo que pasa es que, como bien dices tú, esto que da volatilidad en los mercados, que tiene que ver con lo que preguntas tú, con los automóviles, finalmente afecta a toda la cadena de suministro. ¿Ya? Entonces finalmente hace un aumento globalizado ya en el precio de los automóviles. Como bien dices tú, ahora hay que empezar a mirar, hay que entender que también este tema de las políticas arancelarias es una medida de negociación, ¿cierto?, que toma un país que es potencia, que lo puede hacer, finalmente de poder dar en un comunicado, en tal fecha vamos a poner aranceles, y finalmente es para llegar a un acuerdo comercial y un beneficio por parte de Estados Unidos. Pero como bien dices tú, nosotros acá en Chile podríamos ver también, nos podríamos ver afectos a un aumento, ¿cierto?, si se afecta la cadena de suministros para la elaboración de vehículos. Perfecto, Vicente Silva, analista de mercados de capital, y muchísimas gracias por estos minutos, que estén muy bien. Igualmente, Cristian, que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir con otras informaciones en el 9º juzgado de garantía.